A ver, buen día, señores estudiantes. Como hemos tenido varios problemas ahí utilizando esta plataforma, vamos a tener que optar por utilizar esta comunicación media síncrona, pues así que les estoy haciendo este pequeño video aquí donde vamos a ver el tema que debimos haber revisado en nuestra primera sesión por videoconferencia. Y esto, bueno, tiene que ver con lo que es proceso unificador racional o bien RUP. Ahora, la pregunta que deben hacerse ustedes es: ¿qué es este proceso? ¿Recordarán lo que era el proceso unificador racional? Recuerden que este era un proceso que está orientado a lo que es el desarrollo de software. Esto quiere decir que es un proceso, es como un estándar que nosotros podemos utilizar para desarrollar software. Solo que este estándar es un estándar orientado sobre todo, no solamente, pero sí sobre todo al desarrollo de software complejo, de software complicado, de software que tiene varios módulos, varios componentes. Este proceso es bastante robusto y bastante recomendable cuando tenemos un software complejo. Ahora, en este proceso unificado racional, un modo fácil o sencillo de entenderlo es con esta gráfica de aquí. Miren este dibujo. En este dibujo que tenemos aquí, nosotros tenemos primeramente una división vertical. Una división que es por fases. Verán aquí que tienen una fase de inicio, luego una fase de elaboración, una fase de construcción y una fase de transición. Ello quiere decir que nuestro proceso unificador racional o RUP, el RUP tiene 4 fases. Ya más o menos sabrán qué es lo que se hace en inicio, ¿no? En inicio es donde se plantean, digamos, el qué de nuestro proyecto de desarrollo, qué es lo que va a ser nuestro software. Mientras que en elaboración, ustedes definen cómo se va a desarrollar el software. En construcción, el nombre lo dice, ustedes construyen el software. Y en transición, ustedes van a llevar el software que ha sido construido a las computadoras donde tiene que funcionar, sea servidores, sea computadoras clientes, entre otros. Luego de esto, nosotros tenemos un conjunto de disciplinas. Disciplinas que pueden ver aquí están definidas de forma horizontal. Tenemos varias disciplinas también podríamos llamarle campos de trabajo, donde destaca un modelo de negocio, un trabajo sobre requerimientos, análisis y diseño, implementación, pruebas, puesta en producción y otras disciplinas más por aquí. Algo que debemos destacar. Miren aquí la parte esta de modelo de negocio. Modelo de negocio, verán que tiene como una gráfica color melón, creo aquí. Una gráfica que es más grande, es más alta, justo dentro de la fase de inicio. Y la pregunta es: ¿por qué aquí es más grande? Recordarán que les dije que en inicio ustedes definen qué es lo que van a hacer, lo que van a desarrollar. O sea, qué software van a construir. Si yo voy a construir un software, obviamente voy a construirlo para una empresa, para un negocio, para una organización. Si yo no conozco la organización, obviamente yo no voy a saber qué les voy a desarrollar. Así que en esta parte de inicio, yo analizo el negocio, lo modelo para entender en qué consiste ese negocio y por lo tanto desarrollar un software que esté acorde a ese negocio. Por eso modelo de negocio figura aquí fuerte en inicio. Sí, en elaboración tiene cierta presencia, en construcción también, pero ya es mucho más pequeña. En transición sí, bueno, ya no hay nada, pues, nada más que hacer. Requerimientos.
En requerimientos, pues el nombre lo dice, porque ya llevaron ustedes el curso de ingeniería de requerimientos. Ustedes definen los requerimientos de su software, obviamente. Y esta parte de requerimientos también está fuerte dentro de inicio, porque ustedes van a definir qué necesitan que haga el software. Mientras que en elaboración sí tiene una presencia un poquito más pronunciada que modelo de negocio, porque ustedes todavía refinan sus requerimientos en esta parte. En construcción, bueno, simplemente van a gestionar algunos cambios que se den en requerimientos, por eso no se ve tan fuerte aquí. Y en transición ya debería ser mínimo, pues ya cuando aquí solo serían los requerimientos de último momento o aquellos que esporádicos y obviamente bastante pequeños que no deberían afectar mucho al software. Así también análisis y diseño. Verán que esta disciplina figura en inicio, sí, pero no figura tan al inicio de inicio, valga esta redundancia. Esto significa que ustedes sí analizan y diseñan el software, pero después de haber entendido el negocio, después de definir los requerimientos. Empiezan con un pequeño análisis, un pequeño diseño, y luego ya se meten de fuerza aquí en la parte de elaboración. Y bueno, más adelante aquí tenemos otras disciplinas que también figuran. Algo importante, miren esta disciplina de ambiente. Esta disciplina de ambiente figura en todas las fases, pero figura únicamente en el inicio. Y ambiente está acá porque aquí en ambiente esta es una disciplina que simplemente consiste en darnos cuenta de cuál es la situación inicial, de cómo están las cosas antes de llevar a cabo la fase. Como quien dice, voy a darme cuenta de qué estoy haciendo antes de meterme al negocio. Voy a darme cuenta de cuál es mi situación, cómo está mi equipo de trabajo, entre otras cosas. Luego aquí, en la fase de elaboración, antes de ponerme a definir cómo voy a trabajar, voy a fijarme qué es lo que recopilé. Por ejemplo, cómo está el negocio una vez que lo analicé, qué requerimientos son los que encontré hasta el momento, entre otras cosas más. Igual en construcción, antes de construir el software, me voy a fijar quizá en qué diseños yo he definido o qué requerimientos ya previamente se trabajaron. Mientras que en transición, antes de ponerme o llevarme el software allá a la empresa para instalarlo, antes de ello, obviamente voy a hacer cosas como fijarme qué he construido o revisar cosas como los discos, DVDs que necesito, o quizá coordinar con el personal que va a instalar el software, que lo va a implementar, entre otras cosas más. Así que no se olviden, RUP tiene 4 fases: inicio, elaboración o análisis, obviamente el software, construcción, fase a la que también llamamos desarrollo o a veces también llamamos programación. Una fase de transición, migración o también le llamamos a veces despliegue. Varias veces tenemos varios sinónimos o varios modos de llamarles estas fases. Empecemos con la fase de inicio. En la fase de inicio, lo que básicamente tenemos que hacer nosotros es comprender el problema. Y cuando digo el problema, comprender a la empresa, comprender a la organización con la que vamos a trabajar y cuál es su situación en ese momento. Qué problemas tiene, qué deficiencias, qué carencias y por supuesto ver cómo es que podemos ayudar a esa empresa. También nosotros debemos entender o darnos cuenta de las tecnologías que disponemos en la empresa, las tecnologías que quizá estén en el mercado disponibles, cuánto cuestan, si es factible comprarlas, entre otras cosas más. Si nosotros vamos a meternos a un proyecto de desarrollo, obviamente debemos definir hasta dónde va a llegar el proyecto, hasta qué procesos, hasta qué usuarios, dónde va a llegar el software, o hasta dónde vamos nosotros a mejorar o bien optimizar el negocio con el que estemos trabajando.
También vamos nosotros a darnos cuenta de qué riesgos críticos pueden haber por ahí. Riesgos como sobrecostos, riesgos como cortes eléctricos, riesgos como incendios, riesgos como robos, siniestros, entre otras cosas más. Y también vamos a ir definiendo ya cuál va a ser la arquitectura, una arquitectura web, una arquitectura con red local, tipo cliente servidor, o si va a ser aplicativos móviles. Voy yo a definir, bueno, cómo es que va a estar aquí armado el software que yo voy a migrar. También en la fase de inicio, yo voy a tener mucho esfuerzo o voy a tener un trabajo muy especial a lo que es el modelado de negocio. Y no se olviden, yo modelo aquí el negocio sobre todo porque yo quiero entender en qué consiste ese negocio. Quiero entender cómo es que la empresa está trabajando, porque si entiendo cómo trabaja la empresa, voy a entender sus problemas. Y cuando yo ya comprendo los problemas o qué requiere esta empresa, obviamente yo voy a poder definir qué operaciones o qué funcionalidades va a tener este software que yo voy a desarrollar o que voy a construir. Algunas cosas importantes que debemos tener en cuenta nosotros en la fase de inicio. Primeramente, el funcionamiento de la organización. Cómo es que funciona, qué debilidades, qué fortalezas hay, entre otros. Objetivos de mi proyecto. Si yo estoy desarrollando o voy a desarrollar un software, bueno, pues debo definir su objetivo. Quiero decir, qué es lo que va a hacer este software de empresa, qué procesos va a ayudar, qué procesos va a facilitar, qué procesos va a optimizar. Debo responderme esta pregunta. ¿Puedo o no puedo desarrollar el software? Obviamente nuestra respuesta debería ser que sí, o al menos debemos procurar porque así sea. También nosotros vamos a definir si es que vamos a desarrollar el software, si es que lo vamos a comprar o vamos a quizá hacer una mezcla de ello, ¿no? A veces nosotros optamos por comprar un software que luego lo vamos a personalizar o quizá definimos comprar ciertos aplicativos para desarrollar paralelamente otros. Y por supuesto también tengo que definir cuánto me va a costar el software. Muy importante eso, porque si no sé cuánto me cuesta, no voy a saber cuánto voy a cobrar. Así que, fase de inicio. ¿Qué objetivos tiene? Primero, establecer el ámbito del proyecto y sus límites. ¿Hasta dónde va a llegar el proyecto? ¿Qué cosas va a hacer? Y también qué cosas no va a hacer mi software que estoy desarrollando. Encontrar los casos de uso del sistema y los escenarios en los que se da alguna funcionalidad. Quiero decir, qué funcionalidades va a proveer mi software y en qué escenarios este software va a funcionar o en qué escenarios este software va a ejecutar los casos de uso. No se olviden que los casos de uso son básicamente las funcionalidades del sistema. Defino funcionalidades y cuándo va a funcionar esa funcionalidad. Diseño o voy al menos planteando una arquitectura inicial de mi software. Estimo un costo de los recursos que voy a requerir y el tiempo que va a tomar el proyecto. Cosa importante, aquí ya realizo las primeras estimaciones. Quizá no sea una estimación al 100%, pero sí sería bueno que esa estimación esté al menos en un 70-75% de exactitud. También nosotros vamos a estimar riesgos y fuentes de incertidumbre. ¿Qué cosas podrían pasar? ¿Qué cosas podrían suceder? ¿Qué eventos podrían darse que sean adversos al software que esté desarrollando? Y la pregunta, ¿y por qué es bueno que yo estime riesgos y fuentes de incertidumbre? Porque si yo conozco esos riesgos, voy a poder tomar acciones preventivas y por supuesto también acciones reactivas.
Acciones que me van a permitir reaccionar en caso se suceda o se lleve a cabo este riesgo. Algunos productos que nosotros debemos tener listos al terminar la fase inicio. Y ojo, que estos productos no necesariamente van a estar al 100%, no hay que obsesionarse. Si es que, bueno, en un mundo ideal sería bueno que yo tenga el 100% terminal al acabar la fase inicio, pero en la vida real nunca pasa esto. Quiero decir que estos productos que están aquí no siempre van a estar terminados o van a estar parcialmente avanzados. Por ejemplo, visión del sistema. Este es un documento que me describe los objetivos de mi sistema o de mi software y las restricciones que va a tener. Mi modelo de casos de uso y de casos de uso del negocio. Esos diagramas de casos de uso ya deberían estar definidos, quizá no 100% correctos, pero quizá un 75%. Tras terminar la fase inicio, yo ya debería tener una primera especificación de mis requerimientos. También debería tener listo un glosario de términos o un conjunto de palabras claves que son esenciales y que me van a permitir, digamos, tener ahí un vocabulario en común que voy a compartir con mis compañeros de desarrollo. También aquí yo ya debo haber identificado los riesgos y para estos riesgos ya tener listos algunos planes de contingencia. También sería bueno que al terminar esta fase de inicio yo ya disponga de algunos prototipos que quizás no estén todavía en el 100% del software, pero sí quizá un 70%. Yo ya debería tener un cronograma y un presupuesto que más o menos se acerque a la realidad. Ahora, cuando nosotros no trabajamos mal la fase inicio, ¿qué podría pasar? Quizá... seguimos. Cuando trabajamos bien esta fase inicio, ¿qué otras cosas deberían pasar? Que todos los interesados en mi proyecto de desarrollo, todas las personas involucradas, están de acuerdo o manejan un mismo concepto sobre el ámbito del sistema, el ámbito del software. Todos están de acuerdo y saben muy bien hasta dónde va a llegar el software que estoy o que voy a desarrollar. Y también deberían estar todos de acuerdo en las estimaciones sobre los tiempos que voy a requerir, tiempos para cada fase. También debería haber ya un entendimiento sobre los requisitos o requerimientos y este entendimiento, esto que se ha entendido en respecto a los requerimientos, ya debería estar evidenciado, debería estar plasmado en los casos de uso principales. Yo ya tengo un diagrama de casos de uso y ese diagrama de casos de uso ya debería tener relación con los requisitos o requerimientos que yo previamente ya listé. Las estimaciones de tiempo, los costos y los riesgos deberían ser creíbles, deberían ser razonables, quiero decir, le leo esas estimaciones de tiempo o las estimaciones de los costos o discuto los riesgos con algún cliente o con algún usuario y ellos ya deberían tener en cuenta o deberían entenderme o deberían simplemente decir, sí, ¿sabes qué? Ese tiempo me parece razonable, el costo sí es un costo real y los riesgos, bueno, sí, son riesgos que deberían suceder. Esas estimaciones deberían ser creíbles, no debería haber ninguna persona que sea escéptica ante las estimaciones que yo ya realicé. Seguimos. Cuando trabajamos bien esta fase de inicio, ya debería haber una comprensión bien realizada sobre cualquier prototipo que nosotros hayamos trabajado hasta el momento
Quiero decir, si nosotros hasta ese momento hemos hecho unos 2, 3, 4, 5 prototipos, ya tanto nosotros como nuestros clientes o usuarios deberían entender ya bien hacia dónde debemos ir con el desarrollo del software. Y también ya debería haber un entendimiento sobre la arquitectura que se supone que se va a desarrollar. Quiero decir, por ejemplo, todos los diseñadores ya saben que vamos a hacer un aplicativo móvil, o que vamos a hacer un aplicativo web, o que quizá vamos nosotros a implementar 1 o 2 servidores, o quizá deberíamos entender ya todos que vamos a trabajar con un sistema operativo Windows 10, entre otras cosas más. Asimismo, todos los gastos, todos los egresos, ese dinero que nosotros vamos a requerir para desarrollar el proyecto, debería asemejarse o aproximarse al gasto, a lo real. Quiero decir que nuestra planificación sobre costos, si bien es cierto que no es 100% precisa, es cierto que se va a asemejar. Por ejemplo, yo estimé que iba a requerir 10.500 soles y el software me terminó costando 10.300. No sé, no es 100% igual, pero más o menos se acerca. Ahora, ¿qué sucede cuando esta fase de inicio está mal trabajada? Para empezar, dura más de unas pocas semanas. Esta fase de inicio solo define el qué, así que su trabajo no tendría por qué pasar el mes. Sin embargo, si ya tenemos un mes con 2 semanas, un mes con 3, 4 semanas, probablemente algo no estemos haciendo bien y ya tengamos que pensar que quizá no estamos en el buen camino. Otra cosa y en la que solemos caer bastante: nos obsesionamos con que los requisitos o requerimientos del software estén 100% exactos. Esta es una fantasía en la que no debemos caer. Quiero decir, nosotros nunca vamos a poder definir los requerimientos al 100% en la fase de inicio, a menos que seamos muy pero muy expertos, que tengamos una alta experiencia y también sea un software en el que ya hayamos trabajado más de una ocasión. Nomás miren aquí en el dibujo el propio RUP nos dice que requisitos o requerimientos no solo está en la fase de inicio, sino también está en elaboración, también en construcción y ya una mínima en transición. Es cierto, en inicio se trabaja mucho sobre requerimientos, pero no es la única fase sobre la que se trabaja. Vamos a regresar aquí a ver. Esperamos que toda estimación o toda planificación que hayamos realizado sea bastante preciso o al 100%. No tenemos que esperar esto, debemos nosotros estar listos para cualquier imprevisto. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros definimos el costo, nosotros siempre definimos también costos de salvaguarda, un costo adicional por si acaso, bueno, hay algún problema o cosas que no se esperaban por ahí. También en la fase inicio nosotros muchas veces tratamos de que nuestra arquitectura esté 100% definida apenas hemos empezado la planificación. Eso tampoco lo podemos hacer. Es cierto que sí, ya debemos tener una idea, como por ejemplo que el software va a correr en Windows, pero también debemos estar nosotros listos para quizá decir, oye, ¿sabes qué? Quizá por aquí nos pidan un sistema operativo más, o quizá nosotros hemos definido cierta cantidad de memoria RAM para nuestro aplicativo. Sin embargo, en elaboración probablemente nosotros nos demos cuenta que requerimos más memoria RAM, o quizá menos. En otras palabras, nosotros en esta fase de inicio no debemos obsesionarnos con que la arquitectura esté al 100% definida. Muchas veces en la fase de inicio
no definimos casos de negocio o bien la visión de nuestro software. Quiero decir, si vamos a trabajar con una empresa, con una organización, debemos entender en qué consiste esa organización. Y por supuesto, si vamos a desarrollar un software para esa organización, debemos nosotros definir cómo es que va a terminar ese software o qué funcionalidades, qué objetivos debe cubrir el software cuando ya esté terminado. Los nombres de la mayoría de los casos de uso o actores no se han definido. Recordarán cuando nosotros vimos el diagrama general de casos de uso. Es cierto que en la fase de inicio no lo vamos a tener al 100%, pero sí debemos tener la mayoría de los casos de uso bien definidos, con nombres nombrados y bien identificados, e igual para los actores. Muchas veces también en la fase de inicio nosotros pretendemos que todos los casos de uso tengan un detalle o tengan una documentación 100% precisa. Tampoco debemos nosotros obsesionarnos en esta parte. Hay que ser simples, hay que ser sencillos. Tal y como cuando lo vimos ahí, cuando estuvimos haciendo nuestros modelados en laboratorio. Les dije, no se obsesionen con que esos diagramas de secuencia o ese diagrama general de casos de uso esté 100% exacto. No, es hasta tonto pensar que eso va a ser así. Sean pacientes y es cierto, tómense un momento para definir bien los casos de uso, pero que ese momento no pase más de 2 semanas tampoco. Fase de elaboración. Y una cosa importante. Esta fase de inicio que nosotros hemos revisado, aquí está. Esta fase de inicio que es aquí, esta fase nos sirve para definir el qué. No se olviden, aquí nosotros definimos qué vamos a hacer. Pero en elaboración, vamos a revisar, en elaboración nosotros nos enfocamos en cómo vamos a trabajar, en cómo este software va a ser desarrollado. Así que aquí en esta fase de elaboración analizamos el dominio del problema, definimos ya a mayor detalle la arquitectura, desarrollamos un plan de proyecto, quiere decir, ya nosotros habíamos estimado fechas, ahora aquí en elaboración nosotros vamos a definir cómo es que realmente el proyecto se va a llevar a cabo. Y ya vamos nosotros a cubrir la gran mayoría de los riesgos. Y una cosa importante, en elaboración ya les dije que este es el cómo. Y muy importante aquí, en esta fase de elaboración, cuando nosotros la hemos terminado, todas estas planificaciones aquí sí tienen que estar bien hechas. Quiere decir, aquí en inicio nosotros hemos empezado definiendo las cosas básicas, el qué del proyecto. En elaboración refinamos el qué y nos enfocamos en el cómo lo vamos a trabajar. Y esta fase es la última oportunidad para que nuestra planificación esté bien hecha. Si tras terminar la fase de elaboración, nosotros aún tenemos una planificación inexacta, si tras terminar la fase de elaboración nosotros tenemos requerimientos mal identificados o requerimientos que nos olvidamos de identificar, hay muy altas posibilidades de que nosotros caigamos en fracaso. O en otras palabras, que nuestro proceso o proyecto de desarrollo termine simplemente cayendo en el error y por tanto el software esté mal desarrollado. No se olviden, para planificarse, inicio, se definen las partes, las primeras partes se define lo inicial y en elaboración se refina. Mientras que en desarrollo y construcción ya se empieza con el trabajo real. Cuando nosotros estamos en la fase de elaboración y como nosotros estamos aquí refinando los requerimientos, refinando lo que queremos nosotros desarrollar, es muy importante que aplicar esta técnica, la técnica del prototipado, que es una técnica en la que nosotros construimos prototipos.
Y estos prototipos me van a ayudar a definir cosas como las interfaces de usuario, me van a me van a permitir entender mejor lo que el cliente y los usuarios desean que yo desarrolle, entre otras cosas más. Es muy importante o muy recomendable usar prototipos en esta fase. Muy aparte de algún prototipo que nosotros hayamos ya elaborado o construido en nuestra fase inicial. Algunos objetivos de la fase de elaboración. Aquí nosotros ya definimos bien la arquitectura del software que vamos a desarrollar. También nosotros ya en esta fase vamos a demostrar que esta arquitectura, esta estructura que va a tener el software, realmente va a cubrir con todos los objetivos que nosotros hemos planteado, y también vamos a definir que el costo del software, o vamos a definir un costo razonable y un costo que realmente se puede solventar y que por supuesto se va a acercar mucho al costo real. Y por supuesto, los tiempos de desarrollo también tienen que ser razonables o tienen que ser aceptados, tanto por el equipo de desarrollo como por el cliente y los usuarios. También nosotros ya debemos tener una buena planificación para la fase de construcción. Los tiempos que yo voy a darle a los programadores tienen que ser tiempos razonables, tiempos que ellos puedan realmente utilizar para cubrir con su trabajo, con el trabajo de construcción del software que ellos tienen que afrontar. Pero una cosa importante, si bien es cierto que yo tengo un buen plan, un plan bastante exacto, es posible que este plan requiera algunos ajustes. Así que no se olviden esa parte. Cuando nosotros tenemos un plan de desarrollo, es bueno siempre considerar salvaguardas, tanto salvaguardas de tiempo como salvaguardas de dinero. Seguimos con la fase de elaboración. Algunos productos. El modelo de casos de uso, ese diagrama general de casos de uso y actores, ya tiene que estar 100% terminado, al menos en la parte de identificación. Y el modelo de esos actores y casos de uso, por lo tanto, ya debería estar más o menos en un 80%, como mínimo, si es que más mejor todavía. Y las realizaciones, o sea, esos diagramas de secuencia en los que nosotros hemos estado trabajando, ya deberían estar terminados en su mayoría, o al menos aquellos casos de uso de sistema que son más relevantes. Todos aquellos requerimientos o requisitos de software adicionales a aquellos que yo ya identifique en la fase de inicio ya deberían estar identificados. También la arquitectura de mi software ya debería estar bien definida y por supuesto también descrita. También yo ya debería tener prototipos ejecutables, quiero decir, prototipos que realmente me muestren una idea sobre cómo es que va a funcionar el software. Otros productos. Yo debería tener una lista de riesgos de desarrollo y por supuesto también las acciones de contingencia o acciones correctivas ya también deberían estar bien definidas. También ya debo tener un plan de desarrollo, debo tener ya una planificación bien hecha y también yo ya debo tener un proceso bien definido para la fase de desarrollo o construcción. Esto quiere decir que para construir el software, para programarlo, para armarlo, yo ya debo tener un proceso, ya debo definir o debo tener definido qué es lo que van a hacer mis programadores. Ellos ya deben saber cosas como que tienen que desarrollar 5 módulos y tras terminar de desarrollar, construir esos 5 módulos, tienen que pasar por unas pruebas unitarias. Una vez que las pruebas unitarias se aprueben, ellos ya deberían hacer una integración de todos los módulos que han trabajado, entre otras cosas por ahí. Ese proceso tiene que estar bien definido ya. Algunas cosas que suceden cuando la fase de elaboración se hace bien.
la visión del producto, la visión del software, ese documento ya es estable. Es un documento que está muy avanzado, es un documento que tiene un alto nivel de calidad y por lo tanto mayores cambios no van a haber. También yo debo tener una arquitectura bien planteada, bien formulada. Si hay cambios, deberían ya ser cambios muy menores. También todo prototipo que yo he desarrollado hasta el momento ya tiene que haber demostrado que cualquier factor de riesgo, cualquier incertidumbre, cualquier problema va a ser fácil de superar. Y también yo ya debo tener un plan para la fase de construcción bien detallado y preciso para que mis programadores puedan trabajar sin mayores problemas. Y las estimaciones de costo y tiempo tienen que ser creíbles, no solo por el cliente, no solo por el usuario, creíbles para todo el equipo de desarrollo. Si hay personas en el equipo que dice yo no voy a poder desarrollar el módulo de logística en 2 semanas porque simplemente para mí esto me parece imposible, probablemente no trabajé bien la fase de elaboración. Todos los interesados deben coincidir en que la visión que hemos planteado o los objetivos que va a cubrir este supuesto proyecto de desarrollo realmente va a ser alcanzado si es que yo sigo con la planificación que yo ya definí. Si tengo un plan, si tengo una planificación que yo ya he definido y se supone que está bien hecha, esa planificación debe convencer a todas las personas involucradas, tanto al equipo de desarrollo como a los clientes, así como a los usuarios. Todo aquel gasto que yo haya tenido hasta el momento deben coincidir con las planificaciones que hice hasta el momento. Quiero decir, si hasta elaboración yo he gastado 5.000 soles, es porque yo había planificado un gasto de aproximadamente 5.000 soles. Quizá no al 100% exacto, pero sí tiene que haber un acercamiento bastante bueno. Cosas que sucede cuando esta fase está mal hecha. Tengo una visión, un documento de visión de mi software incompleto o inconsistente. O quizá tengo una arquitectura, un documento de arquitectura, una definición del software que simplemente está mal hecho. O todos los prototipos que yo he realizado hasta el momento no han convencido al usuario ni han convencido a los clientes. O quizá este plan de construcción que yo tengo simplemente no es consistente. No es un plan de construcción que no se ajusta o que no guarda relación con el trabajo que van a realizar los programadores. O quizá aquellos interesados en mi proyecto de desarrollo no están convencidos con los objetivos o con lo que va o con el futuro de este software. Quiero decir, quizá tengo usuarios o tengo clientes que por ahí miran el software o los prototipos hasta el momento o leen la visión o las ideas que he dado sobre cómo va a quedar el software y simplemente no están convencidos de que ese software o ese futuro software realmente les va a ayudar. Y por supuesto, cuando se hace mal, probablemente tenga gastos que se han desbordado o que han pasado excesivamente las planificaciones que hice yo hasta el momento. Bueno, son algunas cosas que podrían pasar cuando la fase de elaboración está mal hecha. Así que no se olviden esto. En elaboración ustedes tienen que definir cómo van a trabajar, cómo es que van a desarrollar el software. Y tras terminar esta fase de elaboración ya no hay paso atrás. Si esto está mal hecho, probablemente el proyecto de desarrollo simplemente fracase. Bueno, esta es la explicación sobre fases de RUP que vamos a realizar hasta el día de hoy. Yo ya el día viernes estaré trabajando en otro video más para que lo sigan revisando. Espero que al menos este primer video sirva para entender algunas cosas de esta diapositiva. Sería todo hasta el momento. Gracias.